Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Yo soy el doctor Adrián Hernández y esto es El Paciente Primero. ¿Conocían ustedes que hay distintos tipos de coronavirus? No solamente el coronavirus que está causando la pandemia actual, sino que se conocen algunas cepas, digamos, especies de coronavirus, de estos virus que causan enfermedades diferentes. No todas causan la enfermedad del COVID-19, sino otras pueden causar otro tipo de enfermedades. En este video yo quisiera compartir con ustedes cuáles son esos distintos virus, de distintos coronavirus, qué enfermedades causan, cuáles son las manifestaciones clínicas, los periodos de incubación, la incidencia, el pronóstico, en fin, para que podamos conocer que no solamente el SARS-CoV-2 es el único coronavirus existente, que hay otros y que también nosotros hemos estado vinculados con ellos de cierta forma, sobre todo con algunos más que otros, y comprenderlo para un poco de cultura general y sobre todo para entender un poco más lo que está pasando con este coronavirus que está provocando la pandemia del COVID-19. Antes de comenzar a hablar del tema, me gustaría que si aún no lo ha hecho, que pueda suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Todos los días saco videos como este. Como ustedes se percatan, los que son ya asiduos seguidores del canal, que todos somos una comunidad de amigos donde intercambiamos opiniones. Yo espero que siempre se haga con respeto, con tolerancia. Sé que no siempre se hace así, hay muchas personas con odio en el corazón que por tener un criterio diferente siempre van al ataque, pero lo importante es que tenemos una comunidad que va creciendo cada día, que ya somos casi 19.000 personas acá en la comunidad del Paciente Primero, y yo estoy muy agradecido de todos los mensajes de gratitud, de agradecimiento, de apoyo, de solidaridad que ustedes me envían. Eso me sirve a mí de energía y de motor impulsor para seguir adelante con mi tarea de poder aportar un granito de arena en esta epidemia. Ya son alrededor de 400 personas aproximadamente, no llevo un conteo exacto, pero por ahí debe estar el número, que he podido atender tanto de manera directa a través de videoconsulta como asesorías a través de correo electrónico y sobre todo de WhatsApp. Todo el que necesite de mis servicios gratuitos, desde luego, lo hago con vocación para todos ustedes. Pueden contactarme a través de acá mensajes, las redes sociales. Yo siempre les voy a dejar mi teléfono y se pongan en contacto conmigo. Sé que no siempre voy a estar disponible instantáneamente para una emergencia, a veces lo he podido ser, pero al menos durante el día yo les voy a estar respondiendo con mucho gusto de acuerdo a mis horarios y a mi disponibilidad. Bueno, hablando del tema que nos ocupa hoy, los distintos tipos de coronavirus y qué enfermedades causa, porque son diferentes. Ustedes deben conocer, ya yo he hablado antes acá en este canal, de que existen al menos 7 cepas, 7 especies reconocidas de coronavirus, 3 de ellas causantes de enfermedades graves. Una fue la del SARS, la otra fue la del MERS y actualmente el SARS-CoV-2 que provoca la pandemia mundial del COVID-19. Los otros 4 coronavirus generalmente provocan otro tipo de infecciones, como puede ser el resfriado común y infecciones sobre todo del tracto gastrointestinal. Ustedes tienen que conocer también que no solamente el SARS-CoV-2 es el único coronavirus que ahora está circulando, el resto de las cepas también puede estar circulando, sobre todo aquellas que provocan manifestaciones gastrointestinales. Yo les propongo hacer lo siguiente, vamos a ir viendo las distintas enfermedades que provocan los coronavirus. Son 4 que vamos a estar hablando. Una es el resfriado común, la otra es la infección del tracto gastrointestinal, una gastroenteritis, la otra fue la enfermedad pasada del SARS, el síndrome respiratorio agudo grave, que sobre todo aconteció en el sudeste asiático, y la cuarta enfermedad que vamos a estar viendo y vamos a puntualizar y vamos a profundizar en el tema es precisamente la enfermedad del COVID-19, que todo el mundo está pendiente de eso en el mundo, sobre todo los seguidores del Paciente Primero. Vamos a hacer estas 4 enfermedades, distintos tópicos dentro de ellas. Una va a ser el tiempo de incubación. ¿Qué cosa es el tiempo de incubación? Desde que uno está en contacto con el virus hasta que aparecen los síntomas, las manifestaciones clínicas, ¿sí? Ya las características propias de la enfermedad. Ese es el periodo de incubación. La otra característica que vamos a ver para diferenciarlo es la incidencia. ¿Qué significa la incidencia? La forma en que va a provocar la enfermedad, si es habitual, si es rara, etc. El pronóstico, ¿qué pasa cuando una persona contrae una de estas enfermedades por los distintos coronavirus? ¿Cómo es el desenlace?
y sobre todo las manifestaciones clínicas, que son los síntomas y signos, o sea, cómo se manifiesta la enfermedad en nuestro organismo, qué manifestaciones uno puede observar, sentir. Esas son las manifestaciones clínicas. 4 enfermedades diferentes provocadas por el coronavirus: resfriado, infección del tracto gastrointestinal, síndrome respiratorio agudo grave, fue el SARS, la pandemia, la epidemia, porque no iba a ser una pandemia, de hace algunos años, sobre todo en el sudeste asiático, y la actual pandemia por el COVID-19, por el virus de SARS-CoV-2. Vamos a ver cómo ellas se clasifican atendiendo a incubación, periodo de incubación, la incidencia, cómo esta se propaga, se afecta en el resto de las personas, el pronóstico y las manifestaciones clínicas. Manos a la obra, mis queridos amigos, comenzamos. Resfriado común provocado por el coronavirus. No es el SARS-CoV-2. Otras cepas de coronavirus provocan resfriado común. El periodo de incubación es de 3 días. Es muy común. Hay muchas veces que resfriado, sobre todo en algunas regiones del planeta, se puede deber a este tipo de virus, al coronavirus. Es bastante común. El pronóstico es extremadamente bueno, favorable. La resolución es completa, ¿sí? Uno pasa la enfermedad sin mayor contratiempo, pocos días de convalecencia, con los síntomas que vamos a ver de las manifestaciones clínicas, como estornudar, rinorrea, secreción nasal, esa agüita que sale por la nariz, dolores de cabeza, dolores de garganta, malestar general, fiebre y escalofrío. Como ven, son manifestaciones similares que vamos a ver también por el virus de SARS-CoV-2 provocando el COVID-19. Esto es el resfriado común por otro tipo de coronavirus. Infección del tracto gastrointestinal, también provocada por otro tipo de coronavirus. El periodo de incubación es el mismo, puede ser provocado por las mismas cepas que provocan el resfriado común. 3 días aproximadamente dura el periodo de incubación. La incidencia es bastante rara. Es muy raro que los coronavirus provoquen manifestaciones gastrointestinales, pero ocurre. La resolución, hablando del pronóstico, es completa, ¿sí? Pero, ojo, una de las manifestaciones clínicas de la infección del tracto gastrointestinal por coronavirus es la enterocolitis necrotizante del neonato, del niño recién nacido, ¿sí? Si este tipo de coronavirus, estamos hablando de algo muy raro, extremadamente raro, provoca una infección del tracto gastrointestinal en un neonato, generándole una enterocolitis, intestino, colitis colon, la parte gruesa del intestino, entero ya sería el intestino delgado, enterocolitis necrotizante. La necrosis es la muerte de todas las células y la destrucción masiva de todos esos tejidos que hay ahí del neonato. O sea, si a un niño recién nacido le da este tipo de problema como la enterocolitis necrotizante, la probabilidad de una resolución fatal puede llegar hasta el 25%, pero estamos hablando de algo extremadamente raro. Generalmente las personas adultas y demás que le dan la infección, nadie se muere de esto, ¿sí? Por este tipo de coronavirus que provoca infecciones del tracto gastrointestinal. Las manifestaciones de la infección del gastrointestinal, las típicas, la diarrea, la gastroenteritis es la inflamación del estómago y del intestino delgado, y la enterocolitis que ya estuvimos hablando, que es del intestino delgado y del colon. Eso es otra cepa de coronavirus, muy raro, pero es algo que se debe conocer. El coronavirus, el SARS, el que se conoce el SARS-CoV, no el SARS-CoV-2 actual, sino el SARS-CoV que afectó el sudeste asiático a principios de este siglo. El periodo de incubación es de 4 o 6 días, extremadamente raro. Por suerte solamente esa población, esa región del mundo se vio afectada y no fue con la categoría de pandemia como la actual. El 30% tienen una resolución bastante buena, sin mayores contratiempos. El 70%, esta es la diferencia del SARS pasado con este SARS-CoV-2, el 70% tiene una infección grave, ¿sí? 30% solo bastante suave. 70% de los que tuvieron el SARS a principios del siglo actual tuvieron 30% normal, suave, 70% una infección grave, y 10% de las personas que le daba este virus moría. Era una alta tasa de letalidad. La ventaja era que no era tan contagioso como el actual. El actual se dice que es de 10 a 20 veces más contagioso que el SARS-CoV anterior, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas que pasaron las personas del sudeste asiático cuando tuvieron el SARS? Fiebre alta, alrededor de 38 grados o Celsius o 100 grados Fahrenheit, dolor muscular, letargo, decaimiento, tos, dolor de garganta y malestar general. Son cosas bastante similares al virus actual. Una dificultad para respirar, neumonía,
tanto provocada por el virus como por infección bacteriana sobreañadida. Este virus ya no está circulando y provocando enfermedades, eso es una buena noticia, pero es importante conocerlo para reconocer las diferencias con la epidemia actual y por qué es diferente a ese SARS-CoV que afectó el sudeste asiático. Ahora, entramos en materia, en el pollo del arroz con pollo, como se dice por acá. Lo importante, el COVID-19, vamos a ir viendo cómo se manifiesta cada una de estas cosas, recapitular, porque muchas de ellas ya hemos venido conversando, y apuntalar algunos temas importantes que, según mi opinión, merecen la pena tratar. El periodo de incubación. Yo estoy en contacto con el SARS-CoV que está provocando la pandemia actual. ¿Cuándo voy a manifestar los síntomas? Si es que tengo síntomas. Se dice que entre el segundo día y el día 14, entre ese periodo, esa ventana de tiempo, yo voy a manifestar los síntomas. Se desprende de la mata, se cae de la mata, que si me voy a hacer una prueba de PCR, un exudado nasofaringio, debo esperar al menos 2-3 días después de la posibilidad de contagio para que dé positivo, porque si me lo hago inmediatamente, muy probablemente no dé positivo y puedo tener el virus. Entonces, después de 14 días, tampoco es muy prudente hacer el PCR porque puede dar negativo y ya nosotros haber resuelto la enfermedad. Entonces, me han preguntado alguna de las dudas, ¿cuándo hacer el PCR? Entre el segundo y el 14 días es lo más frecuente hacerlo. La incidencia, bueno, ustedes saben que la categoría de pandemia está causando miles de muertes y ya son millones de personas las afectadas por esta enfermedad. Pronóstico, y aquí vamos a apuntalar algunas opiniones. El 80% de las personas a las cuales le da el COVID-19 resuelven la enfermedad sin mayores contratiempos. Tomen lo que tomen. Tomen el Remdesivir, el mejor tratamiento del mundo, o tomen agua con azúcar. Igual van a resolver, van a pasar una enfermedad muy leve, la mayoría asintomáticos o con molestias muy insignificantes, como puede ser una pérdida del olfato, dificultades para percibir los sabores, un poquito de problema en la garganta, una tos ligera, no más que eso, el 80% de las personas. Ahora, según los datos oficiales, y ojo, son datos oficiales, que no significa que sean datos reales, lo sabemos, el 15% va a tener una infección grave. ¿A qué le llaman infección grave? Pueden tener una fiebre un poco más alta, una dificultad respiratoria, un poquito de disnea, de falta de aire, un malestar general bastante marcado. A eso le llaman una infección grave, ¿sí? No, tampoco significa que sea de riesgo de muerte. Estamos hablando, si sumamos el 80% con el 15%, el 95% aproximadamente de las personas, ¿no? Ahora, el 5%, según datos oficiales, va a tener una infección crítica. Y estas son las personas que ustedes ven que se complican, que empieza a bajar la saturación de oxígeno, que no logran ventilar y respirar adecuadamente, que necesitan de oxígeno, que necesitan de ir a un hospital y que muy probablemente terminen con una intubación endotraqueal, con ventilación mecánica y en terapia intensiva. Estamos hablando del 5% de las personas puede tener esto. Y la tasa de mortalidad global ahora mismo, con una estadística actualizada para el 1 de julio, estaba sobre el 4.9% de las personas que contraen la enfermedad fallece. Estamos hablando de una de cada 20 personas, una cifra muy alta. Pero ya ustedes, como han seguido otros videos anteriores, los cuales si no lo han visto les recomiendo que lo hagan, se han percatado de que las cifras oficiales realmente son 10 veces menores a las cifras reales según distintos estudios que se han hecho. ¿Qué significa esto? Que si la tasa real de mortalidad puede ser del 5% o alrededor del 5%, si ustedes, los muertos sí se contabilizan, la letalidad se contabiliza, pero los contagiados no se pueden contabilizar todos, muchas personas que ni siquiera saben que han tenido el virus. ¿Qué significa esto? Que no debe ser tanto del 5%, muy probablemente sea alrededor del 1% y quizás menos. Eso es una buena noticia, es un virus que sí mata a personas con factores de riesgo fundamentalmente, pero no mata tanto como se cree oficialmente, que eso se los puedo garantizar. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas, la sintomatología? ¿Qué se les ocurre? Piensen conmigo. Número 1, ¿cuál es la manifestación clínica número 1 del COVID-19? No tener ningún síntoma. Asintomáticos son los más frecuentes, alrededor del 80% de las personas prácticamente no tienen ningún problema. Esa es la manifestación clínica número 1. Y ojo, por eso es que una persona sin síntomas, portador del virus, puede contagiarlo porque no se percibe el riesgo real, y de ahí la importancia de utilizar medidas que funcionan como el distanciamiento físico y el uso de mascarillas, nasobucos, o barbijos o tapabocas, cubrebocas, cuando se va a estar menos de 2 metros de distancia con otra persona, porque no sabemos si la otra persona que no tiene síntomas puede poseer el virus y contagiar. Ahí está el dato. Ahora,
¿Cuáles son las personas que tienen síntomas? Hablamos de 15, 20% restantes. Los que tienen una infección leve, fiebre, un poquito de fiebre, tos seca, una tos sin flema, malestar general, y el virus se sabe que deshidrata. Por eso una de las cosas que tenemos que hacer es mantener una buena ingesta de fluidos, de líquidos, sobre todo de agua. Las manifestaciones clínicas de la infección grave: fiebre alta, estamos hablando de fiebre que supera los 38, 39, 40 grados de temperatura, una dificultad para respirar, no puedo apenas hablar porque me falta el aire, ese tipo de dificultad, dolor en el pecho, dolor fuerte en el pecho, y hemoptisis, que ustedes saben que la hemoptisis es la sangre salida por la boca proveniente de las vías respiratorias, ¿sí? Eso se llama hemoptisis, sangre que sale por la boca, que viene de la tráquea, de los bronquios o de los pulmones. Esas son manifestaciones clínicas de gravedad. Complicaciones, estamos hablando ya de las personas que ya están muy complicadas. Hemos visto algunos casos también en lo personal. Neumonía. La neumonía puede ser provocada por el mismo virus o encuentran bacterias oportunistas añadidas que pueden también infectar, y ahí es donde es necesario el uso de acitromicina, otro tipo de antibióticos que hemos venido hablando también. Lo que llaman en inglés Acute Respiratory Difficulty Syndrome, síndrome de dificultad respiratoria aguda. Perdón, lo estoy leyendo en inglés, estoy tratando de traducirlo. Eso, síndrome de dificultad respiratoria aguda, que ya es una complicación grave, hay una dificultad en la ventilación, una sepsis, que es una infección generalizada en todo el organismo, y finalmente un fallo multiorgánico provocando muy probablemente la muerte. Mis queridos amigos, como siempre, esto no es para asustarse, al contrario, ustedes saben que la letalidad es más baja de lo que se cree, y que incluso esta enfermedad es manejable con el uso de antiinflamatorios, sobre todo los antiinflamatorios esteroideos. Yo los recomiendo como primera línea, por encima incluso del ibuprofeno y los otros. Desde luego, no se automediquen, cuenten con un médico. Ustedes cuentan conmigo, y lo saben muchos de los que están viendo este video. Ustedes cuentan conmigo, pero no se automediquen, porque hay que analizar factores de riesgo, situaciones muy personales, ir ajustando el tratamiento en pos de cada individuo, en pos del paciente, que siempre es lo primero. No los tratamientos y no las recetas mágicas, sino el paciente concreto. Pero saber que es manejable, que tiene un tratamiento, que el uso de antiinflamatorio es vital, sobre todo en etapas iniciales, no esperar a que exista una complicación para usar los esteroides, los antiinflamatorios esteroideos, los corticoides. ¿Cómo vamos a esperar a que esté una hiperinflamación para tratar? Sobre todo sabiendo que es una ruleta rusa y que nadie sabe a ciencia cierta a quién le puede tocar la mala noticia de tener una complicación. Es mejor, cuando se vea algún tipo de sintomatología, sobre todo una sintomatología inflamatoria, utilizar estos medicamentos para tratarlos y prevenir complicaciones. Ustedes saben que existen varias cepas del coronavirus, que algunos causan distintas enfermedades, como el resfriado común, infecciones del tracto gastrointestinal, el SARS, que dio en el sudeste asiático hace unos años, y el actual COVID-19. Eso es lo que yo quería compartir con ustedes. Les mando un fuerte abrazo. Si han llegado hasta aquí y no se han suscrito, por favor háganlo, y activen la campanita de notificación, así se enteran. Este video salió un poco más tarde de lo previsto. Hoy he estado creando algunas condiciones para poderles atender a ustedes por videoconsulta de una manera más eficiente, es lo que me he enfocado el día de hoy, pero no quería cerrar el día sin compartir lo que ustedes se merecen: información verificada, útil, en un lenguaje que todos puedan comprender, y espero de ser utilidad siempre. Yo sé que esto no es... Yo no soy un bálsamo para todos, yo sé que tengo las personas a las cuales no les caigo bien, pero también hay que lidiar con eso como parte de la vida. Nada de eso me va a detener, al contrario, me motiva a seguir adelante, porque ustedes, que son mi comunidad, mis amigos, mis pacientes, se merecen lo mejor de mi trabajo, y eso lo hago con mucha vocación por ustedes. Así que reciban otro fuerte abrazo virtual, ojalá poderles abrazar en persona algún día, algunos de ustedes los haré, y nos vemos el día de mañana en un video como este. Chao.